Déjeme enlazarme en vivo y en directo por primera vez vía Skype Chan, con chan, chan. Jesús López Almejo, el profesor Jesús López Almejo, profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad Autónoma de Baja California, Campus Tijuana. Jesús, te saludo con mucho gusto, ¿cómo te va? Hola, ¿qué tal, Vicente? Muy buenos días, contentísimo de estar con ustedes nuevamente. Oiga, Jesús, pues lo buscamos porque dice Barclays que estamos a punto de una recesión en México, pero he visto otros reportes de otras instituciones que dicen que estamos a un paso de una recesión a nivel mundial y por culpa de un desajustado, de un orangután como Donald Trump, que está peleado en una guerra comercial encarnizada con China y bueno, que ha desestabilizado de alguna manera el mundo con sus berrinches, con sus rabietas, con sus desplantes. Dame tu visión, Jesús, ante esta posibilidad, ante este escenario que pues debe de mantenernos alertas. Que no cunde el pánico, pero sí hay que estar alertas. En efecto, Vicente, pues mira, el anuncio de una posible guerra en Irán o en el Golfo Pérsico de Estados Unidos y una coalición de aliados contra Irán, se lleve a cabo o no, sí genera una tensión muy fuerte que se traduce en que las bolsas se desestabilizan, las bolsas de valores. Sí se produce también un aumento en los precios del petróleo. Por ejemplo, el precio del barril de petróleo subió de 50 a 70 dólares con este anuncio de tensión de que el viernes pasado se empezaría un ataque en contra de Irán, sobre todo a sus sistemas de radares, sus sistemas balísticos, sus sistemas cruceros. Y por otro lado también el precio del oro sube. Entonces, cuando esto pasa de manera drástica, por supuesto que empieza a haber cambios y que en términos de la especulación que se genera, la especulación también hace que, así como hay en unos pérdidas, en otros haya ganancias. Y entonces, bajo la lógica del follow the money, sigue el dinero, dicen que en ríos revueltos hay ganancia de pescadores. Y generalmente estos neocons o los neoconservadores que lucran generalmente con las guerras, terminan por seguir generando esta tensión para que en ese proceso de la tensión el desajuste digamos, la crisis mediática haga que la especulación pues llene más sus bolsillos. Pero el que no necesariamente sale ganando, sí se desestabiliza y tiene pérdidas muy importantes, que cuesta trabajo ajustar. Se me ocurre que nos puedas ayudar, Jesús, a entender eso de que a Estados Unidos le da un catarro y a nosotros nos da pulmonía en México. Y en términos comerciales, pues aquí está. Estados Unidos podría estar a un paso de una recesión por sus guerras económicas. Y estaba leyendo un analista que en algún momento no le quedaría otra a Estados Unidos más que echar mano a los aranceles que había suspendido contra México para más o menos pues no generar una desestabilización de su economía. ¿Por qué no nos ayudas a entender? Porque en estos momentos históricos de tantas críticas al presidente Andrés Manuel López Obrador, quien sigue insistiendo, hoy en la mañana volvió a decir que no se va a confrontar con Donald Trump por la magnitud de la relación con Estados Unidos. ¿Por qué no nos ayudas a entender eso de si a Estados Unidos le da un catarro, a México le da pulmonía, para que podamos visualizar que no es enchilame otra y no es echar trancazos, pues? Pues mira, Vicente, primero porque el 85% de nuestras exportaciones van hacia Estados Unidos. Tenemos una economía súper interconectada y súper interdependiente con Estados Unidos. Segundo, porque nuestros principales ingresos vienen del petróleo y quienes más nos compran petróleo crudo, pues es Estados Unidos. Nuestro segundo, digamos, fuente de ingresos o entrada de divisas viene de los migrantes, de las remesas, que principalmente se encuentran en Estados Unidos. Nuestro tercer ingreso viene del turismo. Los turistas que más nos visitan son los de Estados Unidos. Nuestro cuarto entrada de divisas es el sector automotriz. Y el país al que más con el que más interactuamos en ese terreno es Estados Unidos. Compartimos 3,000 kilómetros de frontera
Y por otro lado, también nos encontramos con el reto de la migración, ¿no? Aunque es cierto que la migración mexicana ya está en un punto cero por las medidas de seguridad y de, pues básicamente de bloqueo que ha impuesto Estados Unidos desde 1997 a la fecha en la frontera, se ha detenido la migración de aquí hacia allá y que incluso se habla de la migración en retorno a Estados Unidos hacia México. Seguimos hablando que el principal fenómeno fuera de nuestro país lo tenemos con Estados Unidos. Luego, entonces, no tienes a cualquier vecino, tienes a la potencia mundial, ¿no? A la hegemonía, como nunca se había visto en la historia de la humanidad, tan avasalladora, tan tecnológica, tan dinámica comercialmente hablando, que básicamente a cualquier aventura comercial o militar que vaya, nos arrastra para bien o para mal. Habría de alguna manera que pues estar con el Jesús en la boca de que Estados Unidos no se meta en guerra con Irán. Por ahí se mencionaba que Donald Trump estuvo a 10 minutos y que se arrepintió de los bombardeos y bueno, nos contó una historia Donald Trump que yo poco creo porque es muy mentiroso. Pero qué tan palpable es este conflicto con Irán. Te lo pregunto porque vemos a colegas como Roberto de la Madrid que dice, aquí no han caído los misiles todavía, pero estamos al pendiente, cosas por el estilo. ¿Qué tan, pues qué tan fehaciente, Vale. qué tan palpable ves esto que ocurra, Jesús? Mira, Vicente, estamos viendo un patrón de las economías de guerra cíclico. Me explico. En el caso de Estados Unidos, hay un centro de investigación que se conoce como el CIPRI. Es un centro un think tank de Suecia que está en Estocolmo, que lleva el recuento de lo que los países invierten pues en armamento de todo tipo y en sectores, ¿no? En el sector militar, etcétera. Y Estados Unidos aparece, digamos, en su medición o en su escala como el país que gasta o que invierte al año hasta 600 mil millones de dólares en promedio en esta industria, en poner ejércitos fuera de su país, en bases militares, en logística, en capacitación militar, en investigación científica para el armamento, etcétera. El que le sigue es China, que invierte hasta 130 mil millones de dólares, y luego le sigue Arabia Saudita, que ya está en 80 mil millones de dólares. Entonces, ¿a qué voy con esto? A lo que me quiero referir es que un país que tiene una visión liberal en términos comerciales tiene que echar a andar toda la inversión para recuperarla. Entonces, cíclicamente, el hecho de por lo menos recurrir a la retórica o a la narrativa de la necesidad de una guerra, ya sea para exportar la democracia, ya sea para ajustarle cuentas a un spoiler o a un disruptor de un sistema que Estados Unidos ha venido ayudando a construir desde 1945, pues se vuelve vital porque hay que mover, digamos, los dineros, si no a través de la guerra, por lo menos a través de la especulación de la guerra. Y esto que mencionas de Roberto de la Madrid, me parece muy importante, que menciona que sí suenan los tambores de guerra y sí puede detonarse una guerra por una simple y sencilla razón. Donald Trump, desde hace un año, a diferencia de Barack Obama, que logró un acuerdo de no proliferación de armas nucleares con Irán en el año 2015 y que lo obligaba, por ejemplo, Vicente, a dejar de enriquecer, a dejar de producir uranio, que lo obligaba, por ejemplo, para que puedas tener una bomba, necesitas enriquecer uranio a niveles de 90%. Entonces a Irán le dijeron, pues tú lo más que puedes enriquecer es a niveles de 4%. Le evitaron que, por ejemplo, construyera tecnología o instalaciones nucleares hasta por 15 años para efectos de retrasar que su programa nuclear en algún momento cambiara de fines pacíficos a fines bélicos. Lo sancionaron económicamente, o sea, no solamente a nivel de los funcionarios, sino también a nivel de las acciones que hacía el Estado. Y por cierto que también lo obligan a sacar algunas entre 8 y 10 toneladas de uranio fuera de Irán, que con esto pudiera producir hasta 8 ojivas nucleares. Pues para... A ver, estamos teniendo problemas con la conexión en internet, mi querido Jesús. Te vamos a pedir que nos tengas paciencia para ver si mejoramos la conexión. Desafortunadamente hoy se andan luciendo estos que no tienen palabras de honor, que son
las computadoras y los sistemas de conexión. Le ofrecemos una disculpa y vamos a ver si logramos reconectarnos con el profesor Jesús López Almejo hasta Tijuana, Baja California, profesor de la Universidad Autónoma de Baja California en aquella ciudad fronteriza. Nos estabas diciendo, Jesús, los últimos segundos se cortó la transmisión, pero nos estabas explicando. Sí, comentaba pues que Barack Obama, por las buenas, había logrado que Irán contuviera el enriquecimiento de uranio, que dejara de producir para enriquecer uranio a niveles que pudieran acercarse a la producción de una ojiva nuclear, y de alguna manera con esto Obama satisfacía las presiones, por ejemplo, de los grupos pro-Israel en Washington, de los grupos europeos conservadores que no ven con buenos ojos a Irán, y sobre todo también de su aliado principal en la península arábiga, que es Arabia Saudita, para mantener a raya a Irán. Irán, a cambio de casi nada, cedió todo esto. Y digo a cambio de casi nada porque en realidad lo único que recibió como beneficio es que le levantaran las sanciones diplomáticas y económicas. No es que le ayudaran más, solamente que le quitaran estas obligaciones. Le causaron un daño severo a su economía, pero Irán dijo, bueno, pues la carta nuclear la vamos a jugar para que nos levanten estas sanciones. ¿Qué es lo que pasa con el presidente Trump y cuando decía yo que cíclicamente una economía de guerra tiende a renovarse, Vicente? Pues básicamente que Trump dice, no, Obama no hizo lo suficiente, Europa no está haciendo lo suficiente y vamos a denunciar este acuerdo, nos vamos a salir del acuerdo de manera unilateral porque Irán, por las buenas y por las malas, va a aprender. Entonces, los analistas sugieren que Donald Trump eleva el nivel de tensión para obligar a que Irán ceda entre más presione Donald Trump. Pero algo que no se esperaba el presidente Trump es que los iraníes le respondieran pues con orgullo y dignidad que estaban dispuestos a ir a una guerra antes que ver su soberanía afectada. Entonces, Irán anuncia hace un mes que va a empezar, así como Trump se salió unilateralmente del acuerdo, que va a empezar a salirse del acuerdo y que pues la cosa va a escalar hasta donde tenga que escalar. Mi querido Jesús, para